primero que quiero es agradecerle a Cristina el espacio que nos dio, con la calidez que ella tiene, y bueno, y poder festejar con ella hoy sus 19 años. Esta muestra es una muestra que no tiene un nombre en particular. Cada uno de nosotros le pusimos un nombre a la serie, pero sí tiene tres ejes importantes, que son cuerpo, violencia y memoria. Particularmente mi obra, pienso que está atravesada por los tres ejes, por cuerpo, por violencia, sobre todo por violencia, y memoria. Yo les quiero contar un poco cómo surge la obra. A mediados del año 2014, yo comencé a conceptualizar una serie dedicada a la mujer, y allí la denominé Mandatos Patriarcales. Esa serie la expuse acá en mayo del 2015. En ella, la línea del tiempo ocupaba un lugar visiblemente sensible. Era una flecha que indagaba huellas, que me permitió vislumbrar cómo se iba construyendo la identidad femenina. Porque yo en ese momento, mi preocupación era esta construcción de la identidad femenina con respecto a los mandatos, esta cosa con la que nos habían educado, ¿no es cierto? Tiempos en los que la mujer debía formar una familia, casarse y tener hijos. Para ubicarnos en la época que estoy hablando, es mitad del siglo XX. Varios elementos caracterizaban la obra que yo mostré en ese momento y en su época. Por ejemplo, la vestimenta de los novios, la que señalaba claramente también, además, el rol que cumplía cada uno en la pareja, en lo que tiene que ver con la familia. En Mandatos Patriarcales, otro factor importante fueron los velos que llevaban las novias, esos que pueden decodificar también con los mandatos, las normativas y regulaciones que todavía mantiene el género femenino en un plano subordinado, razón por la que tuvieron vigencia en mi muestra, en la que yo trabajaba mucho con los velos. Salir del encierro de los mandatos es como arrojarse a un horizonte en el que nada es seguro, donde cada paso que la mujer intente dar tiene que ser justificado. Es lo que justamente no queremos que continúe pasando. Reclamamos un cambio justo, sin acoso, sin maltrato, tampoco estigmatizaciones. Estigmatizaciones que lamentablemente, y esto puede resultar polémico, pero bueno, la polémica la dejaríamos para otra charla en todo caso, a veces vienen del mismo género, o sea que a veces vienen de la propia mujer. Todo esto que estoy contando es para que vean por qué llegó a esto, ¿no es cierto? En Boquitas Pintadas, Territorio de Dolor, yo lo que veía mucho es la estigmatización del hombre hacia la mujer, pero también de la mujer hacia la mujer. Algo habrá pasado, ¿por qué te vestís así? ¿Por qué salís con tal persona? Esas cosas que escuchamos permanentemente en los medios de comunicación. Yo les voy a leer un mínimo párrafo de un libro en el que salió publicado un ensayo que hice sobre Boquitas Pintadas, Territorio de Dolor. Este proyecto afronta una temática a partir de un análisis de micro y macro narraciones tomadas de casos que constituyen la vida diaria, construidas entre cicatrices y omisiones históricas, sociales, culturales y políticas, las que cobran fuerza a través de los distintos soportes que abrazan mi obra. En ese momento eran cajas, objetos, collage, instalaciones, pero sobre todo performance. Sembrar territorios de esperanza es oponerse a circular junto a un público vacío, guionado, transitar un sendero fértil, interactuar, reflexionar entre el artista, la obra y el espectador es ofrendar nuestra tierra, nuestro cuerpo, nuestra historia. Es no detenerse, es no estar desatento al desmantelamiento legal, institucional, de ideas, de valores y de protección. La selección de breves textos de mi autoría fue otro de los ejes que protagonizaron Boquitas Pintadas.
En el accionar performático, la palabra como cuerpo discursivo es reveladora de bellas y dolorosas imágenes. La elección de cada objeto no fue azarosa, sino que responde al concepto genetiano. Es en esa transformación del objeto cotidiano a lo artístico, y que esto consiste en el acto de proponer el objeto como objeto artístico, no en el objeto en sí. Esta es una teoría que propone Gerard Genet. Hay otro pequeño párrafo que le voy a leer y ya voy a esto. Este proyecto discursivo, poético, artístico, individual y colectivo se suma a todas aquellas construcciones de activismo colectivo en sus distintos lenguajes, los que trabajan para desterrar aquellos círculos sectarios, misóginos, homofóbicos, esos que cuentan de la hipocresía existente en nuestro mundo cotidiano. Todo eso, esas dos series, a mí me llevaron a esta. Esta serie, que es toda esta, se llama Relato de un cuerpo sitiado. Es la continuidad de las dos series antes mencionadas. La violencia de género que sufren las mujeres en forma cotidiana construyó en mí un corpus discursivo que publicaré brevemente y este corpus visual que está puesto aquí. A diferencia de las producciones anteriores, en las que el espectador en general recibía una fuerte carga ya al tomar el primer contacto con las obras, en esta nueva serie el eje de la mirada está puesto en poder generar un vínculo desde lo afectivo, desde lo nostálgico, lo intimista, lo aparentemente lúdico, solo aparente, lejos de lo que puede significar el efecto del shock. Y hago esta salvedad porque en las obras anteriores, sobre todo en mandatos patriarcales, la obra en sí era muy fuerte. Yo no sé si todos estamos preparados para de pronto ver esas obras que tienen que ver con el efecto del shock. No sé, a lo mejor yo tampoco estoy preparada. Y en ese momento sufrí mucho, lo sufrí corporalmente. Entonces quise entrar desde lo afectivo, desde lo lúdico, desde la nostalgia. Quise que ustedes, los que hoy están aquí, los que vinieron el día de la inauguración, los que vinieron en este mes, se acercaran en algo que parece lúdico, pero que cuando se acercan a la imagen, de pronto, van a ver una imagen fuerte, una imagen que habla por sí sola y que dice mucho. El objeto cotidiano ejerce un lugar relevante. Pequeños cuerpos habitan las cajas que lo contienen. El blanco opera simbólicamente como la ausencia de una fuerte presencia. Son ellas, son sus cuerpos, el de esas mujeres maltratadas, vulneradas y hasta estigmatizadas, como dije anteriormente, por su propio género. Por una sociedad hostil, hipócrita, en la que la igualdad y los derechos no forman parte de nuestro tiempo. La fotografía, como en el caso de esta obra, intenta mostrar la identidad de quienes no se animaron a reclamar sus derechos, pero sus rostros hoy se corporizan en las luchas colectivas de miles de mujeres que transitan la ciudad en cada noche de vigilia. La teoría de Gerard Genet vuelve a cobrar fuerza en la transposición del objeto cotidiano al objeto artístico, en el que el acto, o sea el gesto de proponerlo como tal, lo convierte en obra de arte. Necesidades, derechos, todavía ausentes y sin respuesta para el género mujer. Los cuerpos permanecen sitiados. Quizás ustedes puedan liberarlos. Gracias. ¿Qué quise hacer? ¿Qué pensé? ¿Qué sentí? ¿En qué me dejé llevar fluidamente, con comodidad? Así siento la obra. Antes, durante, después, la obra continúa. Sí, continúa en mí. Leo mi obra y digo,
digo que veo o siento multitudes anónimas, coloridas, semejantes, que tienen significación y singularidad en contacto con los objetos encontrados que portan. Estos objetos insignificantes, pequeños, diminutos, estos pequeños muñequitos, bueno, sí, en contacto con ese pequeño cuchillito o con ese clavito, ¿no? Entran a significar lo que de otro modo serían anónimos y masivos. Inquietantes relaciones de tamaño donde objetos descartables, diminutos, banales, interactúan con diminutos personajes. En este mundo un tornillo es un taladro y una etiqueta es un gran cartel. Lo diminuto se amplía y jerarquiza. La mirada se alerta, sorprende y sonríe. El humor, el absurdo, la infancia como recurso permite soportar las acciones que se ejecutan y que suceden. ¿Cómo hacer tolerable y visible en la obra atrocidades, sufrimientos, avatares destructivos? El contraste extremo de dimensiones, donde las imágenes fotográficas sobredimensionadas son portadas por los protagonistas en escala real. La obra parece estar atravesada por contradicciones y ambigüedades, por acciones imposibles. La presencia de más de una lectura en trabajos forzados, por ejemplo, donde las imágenes individuales y el todo promueven un tiempo de apropiación por parte de aquel que se detiene en ella. La apariencia lúdica inicial en Juegos Peligrosos avanza en la observación del inicio y final de la secuencia, infiriendo otras interpretaciones. Es como que hay una lectura de las fichas y si uno se detiene en el inicio y en el final, podría inferir otro tipo de apreciaciones. Algunos títulos de las obras aluden al humor, a conceptos genéricos, como así también y puntualmente a momentos de films, como en Las Hermanas Mirabal, que son una de las obras que están por allí, en Migraciones, luego de haber visto el film documental Marea Humana de Wei Wei, o cualquier otra asociación que desde su singularidad cada uno pueda hacer. Nuevamente, en Trabajos Forzados, ciertos estados de caos se presenta como una obra en construcción. Denota un proceso, un desorden detenido, con miras a una organización pautada, pero aún no lograda. Nuevamente, en Juegos Peligrosos, que está aquí, me surgen algunos títulos. Mi mirada fue que eran fichas de dominó, y hace unos días una persona se aproximó a la obra y me dijo los naipes. Y dije, mira vos, no lo había visto como tal, ¿no? Este tema de la libre interpretación que uno tiene de la obra, ¿no? Algunas imágenes a mí me gusta titularlas, a menudo a posteriori, porque trabajo espontáneamente, y de golpe el encuentro, yo trabajo con los encuentros, ¿no? Un pequeño objeto, de golpe interactúa con un pequeño muñequito y de golpe se me hace significativo, ¿no? Y se produce en ese momento la obra, ¿no? Y también a posteriori, a veces me aparecen los títulos no me aparecen antes. Yo no tengo una idea y a continuación la ejecuto. A menudo es de esos encuentros sucede la obra y también a veces a menudo aparecen títulos. Algunos tienen títulos, otros no. Y de estas obras, de las unidades, de estas fichas o naipes, algunos los he denominado los padres terribles, de las varias adicciones, de la enfermedad, ¿no? Es decir, como que habría una lectura particular de cada una de las fichas y luego una lectura total acerca del contenido de la obra. En el final de esta secuencia, el personaje que está aquí aplastado por una de las fichas, ¿sí?, es destruido por la misma suerte que porta, porque en realidad la ficha él gana. Finalmente, diría de los minis, en un momento se denominaron minis, en otros momentos fueron los bolivianitos, estos personajes,
¿sí? Creo que están atravesados por algunas ideas, como la idea de lo masivo y de lo individual, de la humanidad toda y del exceso. Y dice así, de la palabra, también de la palabra, también, violencia, agresión. ¿Permiso? Gracias. La palabra como puñal, como erosión, como perdigonada, como de Cotelé. De la palabra demandada, de la palabra requerida, de la palabra por omisión y de la palabra por ausencia. De la palabra que permanece y no abandona, del reproche, de la inacción, de la pasividad, de desconfiar de lo propio. No entiendo, explícame, ¿qué quisiste decir? Quizás será esto de interrogar, interrogarse y compartir. La obra es múltiple. La interpretación del artista es una más. En todo caso, la obra es disparador para la comunicación. Palabras, palabras y palabras. Las palabras son de todos. Gracias. Tomé el tema de la memoria. Por un lado, ya eso es como una cosa más privada, siempre estuve obsesionado por no perder la memoria, inclusive desde chico. Y como dato gracioso o no, cualquier pastillita de esas de venta libre que eran para estimular o conservar, entonces yo las compraba y tomaba. Bueno, era una obsesión. Bueno, ahora estoy más tranquilo porque no me acuerdo de tomar las pastillitas y aparte estoy perdiendo un poco más la memoria, pero tiene sus ventajas también, absolutamente. Así que de lo que fui a lo que ahora es que estoy perdiendo cosas de la memoria, estoy realmente contento. Pero bueno, tomé ese tema, eso entre humorístico y no tanto, era un tema que estaba presente y no sabía realmente, digamos, qué hacer. Digo, bueno, ¿qué hago? Bueno, por un lado hay mucho material que uno puede encontrar, uno convive así como con los demás temas también, con la memoria, y de pronto, como me suele, digamos, ocurrir cuando genero algo, a veces es por texto o palabra, o a veces directamente una imagen que se planta como delante mío, por decirlo así, y me apareció un electroencefalograma que era como que después yo decodificándome a mí mismo dije, bueno, sería como, si bien no mide específicamente eso, pero lo más neutro y científico relacionado con el cerebro, ¿no? Como que, bueno, la ciencia también es una construcción, pero pongámosle que se considera como algo objetivo. De pronto así, porque bueno, no digo, bueno, ¿qué hago con el encefalograma o la imagen? Y me apareció como una especie de partitura, ¿no? Yo no soy músico, después en algún momento, o sea, después lo trabajé acá y posiblemente con la performance también, y me apareció algo, digamos, de mucha violencia, esos chirridos así muy disonantes, que voy a hacer un corte también, si bien uno eligió un tema, pero todos están atravesados por los demás, ¿no? Por el tema de la violencia y del cuerpo. Así que bueno, quedó ahí un poco en stand-by el tema de la partitura, pero también me aparece el tema del atril, que no es casual con la partitura, que yo lo uso a veces cuando hago alguna performance poética,
yo dije, pero tiene que estar como vacío, porque la memoria también puede ser desmemoria. Y bueno, puse el atril vacío, apenas colgué algunas imágenes, que esas imágenes digo, bueno, yo vi muchas imágenes, las tomé de internet, porque es como una gran memoria también, una gran memoria que contamos fácilmente y con el problema que se puede perder, cosa que, bueno, hoy Silvia por otras cosas me ha contado que ha perdido la memoria de su computadora y yo en un momento también. Así que bueno, puse ese atril y bueno, y busqué, me apropié de imágenes de internet, algunas son mías, impresas en papel, en el papel de electroencefalograma, ¿no? Y que de pronto están tiradas en el piso, se van a perder, y hay como una cosa medio cinética para mí, que desde el atril hasta el tacho de basura, o sea, van a desaparecer, no va a quedar absolutamente nada. Entonces yo quise trabajar con eso, de lo que no va a quedar. Y el otro eje que trabajé, si bien dije el personal, es la memoria, digamos, de una sociedad donde uno vive, que a veces lo que, digamos, pone en acción esa memoria que puede estar y que no hay problemas físicos, es la voluntad. Y a veces no hay voluntad, la sociedad no tiene voluntad para tener memoria. Entonces, a grandes rasgos, esa era la idea de la instalación que está en el fondo, y que a pesar de los recursos y demás, si uno no quiere recordar, no va a recordar. Entonces, no importa, y va a quedar nada, va a quedar el atril sin que porte nada, sin ningún emisor, y todo se puede absolutamente perder. Y esto es porque después hago una performance, porque a veces yo no termino las obras en un momento, ¿no? Y me aparece una imagen de un ángel negro, que si bien no pertenezco, bueno, a la religión cristiana, pero antes ese ángel negro fue bueno, supuestamente, pero se rebeló ante ese Dios, o a Dios, y empezó a hacer, digamos, provocar grandes desastres en la sociedad. Hambrunas, violencia. Entonces, bueno, esa pequeña acción que luego voy a hacer, por eso soy un ángel, ¿no? Un ángel argentino que produce maldades, ¿no? Por suerte estamos en un contexto donde es beneficioso, y está bueno y nos reímos. Pero bueno, un poco fue como una metáfora de la desmemoria y de producir calamidades. Subasta de memoria. Que no quede la memoria. Hasta agotar el stock de memoria. Pero no importa, te puedes arreglar. No te lo podés llevar. Mañana
Gracias.